Mientras usted descansa, nosotros lo informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana. Buenas noches, hoy es viernes 5 de abril y este es el segmento internacional de las noticias de mañana. El día 2 de abril se celebra el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas y el homenaje permanente a la causa de Malvinas. Se cumplieron 42 años del desembarco de las tropas argentinas para la recuperación de Malvinas, donde se dio inicio a la guerra, que lamentablemente se ha perdido militarmente, pero la causa Malvinas sigue vigente y esperemos que pronto se pueda recuperar de manera diplomática como corresponde. Ahí estamos viendo el mapa de las Islas Malvinas. En gran parte de este territorio insular argentino se provocaron acciones bélicas donde las tropas argentinas desembarcaron un 2 de abril en lo que se dio a conocer como Operación Rosario. El jefe de la operación fue el almirante Carlos Busser, que dio una sentida arenga cuando las tropas argentinas iban a desembarcar. Ahora en un rato vamos a sacar en comunicación directamente de Buenos Aires al prefecto mayor en situación de retiro, Osvaldo Aguirre. Pero antes quiero escuchar la arenga del almirante Busser. Es una arenga que está en internet, un canal malvinero la compartió con unas lindas imágenes que ahora vamos a escuchar en su integridad. Y del ejército argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos
y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Hemos escuchado las palabras del almirante Carlos Busser el 2 de abril, el día del desembarco en las Islas Malvinas. Tenemos en comunicación, como dijimos, directamente desde Buenos Aires, Argentina, al prefecto mayor en situación de retiro, veterano de la Guerra de Malvinas, Osvaldo Aguirre. Osvaldo, muy buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir en primer lugar de esta arenga tan patriótica pronunciada por el almirante Busser, que hoy lamentablemente no está entre nosotros, es uno de los tantos fallecidos que estuvieron en la guerra? Íntimamente me llena de orgullo nuevamente escuchar estas palabras que las tenemos grabadas todos los argentinos y aquellos que tuvimos el honor de combatir en las Islas Malvinas. El almirante Busser, un caballero, infante de marina, fue uno de los hombres que realmente forjó todo el coraje que tuvimos que nosotros después desplegar a lo largo de todo el conflicto, aquello que nos tocó actuar desde el primer momento. ¿Qué edad tenías en la guerra? Porque tú ya eras un oficial con rango. Hubo muchos conscriptos que tenían 18, 19 años, pero tú eras uno de los adultos, si se quiere, durante el proceso de Malvinas. En realidad, yo inicié la carrera en una fuerza guardacostas, como es la Prefectura Naval, a los 17 años. Yo tenía 25 y estaba cursando el primer año de la tercera jerarquía, cuando se inicia la Guerra de Malvinas, allá por mediados de abril, que es cuando me notifican que me debo trasladar a bordo de una embarcación muy pequeña de 28 metros de largo y que tuvimos que franquear desde Buenos Aires, con escalas en Bahía Blanca, Puerto Madryn, Puerto Deseado, a las Islas Malvinas luego de navegar una semana. Como te dije, tenía 25 años de edad, no era tan grande, pero sí, tenía bastante experiencia en navegación en el mar. Pero teniendo en cuenta que en aquella época no existían los navegadores satelitales, teníamos que aplicar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, todo lo que hemos aprendido de nuestros mayores y en las prácticas de la navegación, y así pudimos arribar venciendo el bloqueo inglés, decretado en forma unilateral de 150 millas alrededor de las islas, el día 12 de abril del año 1982 a las 12 de la noche, porque todos los barcos que cruzaban ese límite o aviones que volaban iban a ser hundidos o derribados. Por ende tuvimos que acelerar toda la campaña y llegar un martes 13 a horas de la madrugada a las Islas Malvinas, luego de franquear un temporal importante, porque esta es una embarcación muy pequeña, de 70 metros de largo, 70 toneladas de peso y apenas 28 metros de largo. Yo estoy viviendo en Bolivia, estamos transmitiendo de Santa Cruz de la Sierra y siempre el boliviano recuerda con honor, con gloria a los héroes del Chaco, esta guerra como en el Paraguay que duró 3 años, del 32 al 35. ¿Le puedes explicar un poco a los bolivianos cómo es el sentimiento del argentino hacia ustedes, los veteranos de guerra? Porque tanto en Paraguay como en Bolivia se respeta mucho, o se respetaba a los veteranos del Chaco, que lamentablemente ahora han fallecido porque
la guerra fue hace muchísimos años. En este caso, ¿cómo ves el sentimiento de Malvinas año tras año? Y lo que nosotros tenemos, los que hemos entrado en combate y hemos tenido una experiencia respecto de lo que es como institución, una fuerza como guardacostas, como es prefectura, no teníamos en claro muchas veces tácticas militares, pero sí el instinto de supervivencia hizo que pronto nos convirtiéramos en veteranos de guerra y excombatientes. Era una unidad que fue pintada de blanco, como toda fuerza guardacostas, y una vez arribadas a las islas, tuvimos que camuflarnos para entrar en combate. Eran dos embarcaciones, un guardacostas cuyo nombre en el que yo estaba tripulando se llamaba Islas Malvinas casualmente, y el otro el Río Iguazú. Y como no había otras unidades artilladas en las Islas Malvinas, lo que hicimos fue alistarnos para con la Armada e iniciar todos los patrullajes, y eso me permitió conocer íntimamente las islas y también conocer a los habitantes, los que se denominan kelpers, con quienes teníamos un trato agradable con algunos y no tan agradable con otros. Pero como hablábamos un idioma más diferente, muchas veces decíamos nosotros, qué raro es sentirnos en un lugar tan nuestro, pero con gente tan difícil de tratar. Entonces, la comparación que hiciste respecto de los bolivianos, los paraguayos, inclusive los ecuatorianos, los peruanos, que han entrado siempre, también que han tenido combates y que han entrado en guerra entre vecinos, hoy te puedo asegurar que ese sentimiento, ese pensamiento que tenemos los malvineros, hizo que hace unos años pudiéramos conformar acá en la Argentina una confederación de veteranos latinoamericanos. Y en este momento estamos participando de un grupo de veteranos de Perú, y a pesar de que han combatido con los ecuatorianos en la guerra de Cenefa, y juntamente con los veteranos de Malvinas, con una reunión y un congreso que se realiza año tras año, en el que nosotros como hombres de prefectura tenemos una activa participación. Y de esa manera hay que respetar, tenemos que respetarnos aquellos que conocemos la guerra. Son dolorosas las guerras. Nosotros tuvimos un herido, en mi caso particular, se inició la guerra con el primer combate aeronaval entre un guardacostas y un helicóptero Lynx inglés, al que se le causó averías, el helicóptero no pudo operar más, nosotros sí, pero tuvimos un herido a bordo. Entonces, el comienzo de la guerra, que fue el 1 de mayo, nosotros tener ese bautismo rápidamente nos convierte en veteranos de guerra, y es por eso que esta fecha es tan dura para nosotros, es tan dolorosa, porque también han caído hombres y han dejado su vida en esta batalla, y hombres de mi fuerza, ¿no? Siempre me acuerdo, y ahora tiene mucha vigencia, la presentación de mi libro, que lo hicimos conjuntamente, y tuvimos el honor de que participe el teniente coronel en situación de retiro, Eduardo Villarruel, que lamentablemente hace unos años falleció, el padre del actual vicepresidente. ¿Qué nos puede decir de lo que significa que Argentina tenga una hija de un veterano de guerra en un cargo tan importante como es la vicepresidencia de la República? Y a mí me pone muy feliz por ella y por el respeto a su papá, y en que vos también participaste de esa reunión, de esa presentación del libro, donde hay un video en YouTube que está girando y está dando vuelta, cuando escuchábamos el mensaje de ese hombre tan corajudo, porque él participó en las dos batallas que tuvo la Argentina en el siglo XX, que es la batalla contra la subversión, que eso también fue una guerra, en la que a mí también me tocó participar, ya desde cadete, desde cuando ingresé a la Academia de Prefectura, ya por el año 1974,
Este año estamos cumpliendo 50 años con mi promoción. Entonces, él participó en Tucumán y también participó activamente como comando, porque fue segundo de Aldo Rico. El mayor Aldo Rico, con esa jerarquía, combatió en Malvinas, y yo tuve el honor de conocerlo, porque ellos iban a los barcos, a los guardacostas que eran muy nuevos, a veces a tomar un baño, a tomar un café. Y por supuesto que estoy muy feliz. No he tenido oportunidad aún de hablar con la vicepresidente, a pesar de haber estado en una reunión el miércoles acá en el Congreso. Pero bueno, la gente, muchos veteranos querían hablar con ella, y yo le he transmitido ese video de la presentación del libro a través de Nicolás Casanseu, que es hoy el director de la Gesta de Malvinas, dependiente del Senado de la Nación, y donde a Nicolás lo conocemos, lo conozco yo particularmente desde las Islas Malvinas, hasta que hemos compartido momentos en Malvinas, en el hotel Aplangús en el que estaba, y también lo invitamos a comer en algunas oportunidades alguna comida típica argentina a bordo del guardacostas. Por lo tanto, le acerqué el video para ver si se lo puede alcanzar a la vicepresidente, porque realmente me parece tan importante ver y escuchar las palabras sabias del teniente coronel comando Eduardo Villarruel. Sí, señor. Mi último libro relacionado con Malvinas, Malvinas 40 años, se lo dediqué a la memoria de mi amigo Eduardo Villarruel, y también de un grande que ahora vamos a escuchar lo que dijo en Malvinas. Fue entrevistado por Nicolás Casanseu, que era corresponsal de guerra. Unas sentidas palabras del coronel Seineldin. Por su propia vida. Señor, ¿qué significa para usted estar en este momento en la Argentina custodiándola ya como un territorio reincorporado a la nación? El orgullo más grande de mi vida. ¿Usted soñó alguna vez que lo iba a hacer? Siempre lo he soñado y he tenido la certeza de que iba a hacer este trabajo. Señor, usted no es de origen Seineldin expresa lo que significa Malvinas para él. Hay un libro muy lindo, Malvinas un sentimiento, que Seineldin narra lo que significó estar en Malvinas. ¿Qué significó en tu vida estar en Malvinas ahora que tienes hijos, que ya pasaron más de 4 décadas? ¿Cuál es el sentimiento que tienes hoy como veterano y el sentimiento que tenías como combatiente? Y son dos situaciones totalmente diferentes. En aquella época tenía 25 años, tenía toda la fuerza, y el hecho de haber soportado primero las inclemencias del tiempo, segundo, haber realizado la epopeya o la proeza de haber llegado después de navegar 300 millas sin ningún instrumento electrónico, es decir, con una navegación totalmente manual, llegar a las islas para luego combatir, y finalmente, cuando finaliza la batalla, luego de rescatar muchísimos soldados con un trabajo arduo durante toda una madrugada y toda una mañana enfrente de Puerto Argentino, fui tomado prisionero de guerra. Mi número de prisioneros es el 607 de los británicos, y estuve preso durante 30 días comiendo 1000 calorías por día y con situaciones totalmente diferentes de la que uno puede estar viviendo en la normalidad, durmiendo en el piso, haciendo necesidades en un tambor de 200 litros cortado por la mitad, no haberme bañado por más de 22 días y comer muy poca comida, pero nunca dejé de pensar que todo lo aprendido en las academias de la prefectura, en las academias, en las escuelas, y todo lo que uno a veces en un régimen militar considera que es injusto, nada suple toda esa experiencia para después, cuando tenemos que sufrirla en carne propia. Por ende, todo lo que ocurre en las academias militares normalmente
lo debemos aceptar aquellos que entramos a este tipo de carreras por vocación. Y estuvimos tan convencidos, como veterano de guerra, yo estaba tan convencido que tengo una carta que se la había enviado a mi madre, donde me despido. Pero yo estaba convencido que morir por la patria era lo que me correspondía en ese momento. Pero debo destacar, Juan, la ayuda de los religiosos. Es fundamental escuchar esa campana. Es fundamental estar bien uno con su espíritu. Recordemos que fue muy importante el trabajo de los capellanes de la Iglesia Católica, los sacerdotes en Malvinas. Correcto. A eso me refería. Quería nombrar a un salesiano, el padre Astolfo, que era un sacerdote que dependía de Gendarmería Nacional. Entonces él, con sus palabras tan cálidas, decía muchas veces, antes de comenzar la misa, bueno, hoy vamos a rezar para que haya mucho viento y que los ingleses no se acerquen a nuestras Islas Malvinas. Y a partir de ahí era como que nos transmitía algo que nos mantenía nuestro eje y en paz. Entonces, cuando uno se prepara espiritualmente para dar la vida por la patria y luego de haber pasado la situación tan difícil de tener un herido a bordo, cuando Grigolato es herido por el helicóptero con un calibre 7.62, que entra en la parte lateral de su cuerpo y sale por la parte posterior, y verlo desangrar en mi camarote y encomendarnos realmente a Dios, él se salva. Y ahí estoy viendo el momento que estamos llegando con esa lancha, ese es el guardacosta. Fíjate a qué velocidad estamos entrando, porque esa filmación fue tomada en el momento que estábamos ingresando con Grigolato herido, muriéndose. Venía ya intubado para luego trasladarlo inmediatamente al hospital. Él lo atendimos en mi camarote y se llevó las sábanas mías. Y cuando fui a visitarlo al hospital, tenía todavía las sábanas. Ahí estábamos navegando más o menos a 20 nudos. Eran embarcaciones muy nuevas, muy modernas, construidas en Alemania, y por ende tenía un desplazamiento espectacular. Entonces, ¿qué puedo decirte como veterano de guerra hoy? Que lo que pretendemos es transmitir, primero, que la gesta de Malvinas es lo único que nos puede llevar a reconquistarla, porque tantas acciones valerosas de cada uno de los soldados, de cada uno de los cuadros que actuaron en Malvinas, en silencio, todos se hicieron con absoluto coraje. Osvaldo, ¿se podría decir que la causa de Malvinas tiene que lograr la unidad nacional? Siempre se habla de la unión entre argentinos. ¿Qué causa más pura, más inmaculada que la causa nacional, la causa de Malvinas? Es lo que nosotros pretendemos, pero como en todos los lugares, sobre todo en nuestro país, hay cosas que siempre nos dividen. Y hay grupos de veteranos de guerra que hay que nombrarlos, que permanentemente están actuando en contra de lo que sería lo normal. Yo tuve la oportunidad... victimizando es la palabra. ¿Cómo? Que se están victimizando, diciendo que fueron víctimas del proceso de reorganización militar, que sufrieron la guerra, todos lo sufrieron, pero era una causa patriótica. No, yo no conozco a un soldado, aparte tampoco lo miraría si un soldado dice eso. Yo conozco y defiendo y hablo con soldados que me dicen jamás nosotros fuimos obligados a ir a combatir. Yo soy un veterano de guerra o un excombatiente, te dice un soldado, como por ejemplo los que integran la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, que es la federación que une todo el país, donde vos escuchás que jamás ellos pueden llegar, y esta es una palabra que se utiliza mucho en la Argentina, transar con ciertos gobiernos para victimizarse y decir que fueron usados por un gobierno que en ese momento había recuperado las islas. Bien o mal, el sentimiento patriótico de cada uno de estos chicos es lo que tenemos que nosotros rememorar y decir que esa es la gesta propia de Malvinas. Hay tantos actos heroicos, hay tantos hombres jóvenes con 18 años
20 años. causas que realmente milagrosas, si se defendieron quiere. la causa. Por ejemplo, cuando Vizoso Posse fue disparado por los ingleses, el rosario, un rosario de plástico, desvió la trayectoria del proyectil y le salvó la vida. Esta historia lo sé porque me regaló un cuadro que aún conservo nuestro común amigo Eduardo Villarruel, porque Vizoso Posse, el tucumano, era parte de la compañía de comando 602. En la guerra se ven actos heroicos, incluso actos milagrosos como el narrado anteriormente. Así es. Nosotros tuvimos en el otro guardacostas un ataque de dos aviones Sea Harrier, donde uno hiere de muerte con disparos de calibre 30 a Julio Omar Benítez. Él fallece porque es prácticamente destrozado su cuerpo por un ataque de un Sea Harrier inglés. Y luego el maquinista que sale de la sala de máquinas toma la ametralladora y logra derribar. Entonces, ¿qué mayor logro para este joven de apellido Ibáñez, que tiene la Cruz de Hierro, que es una de las condecoraciones máximas que la República Argentina, que el Congreso de la Nación Argentina, entrega a aquellos hombres que han cometido actos heroicos? Y como decía, y como dice el teniente coronel, para mí, Aldo Rico, yo lo sigo respetando como militar, lo sigo respetando como persona y lo sigo respetando como un amigo, que dice que se combate por amor. Así es. Por amor al hombre que está al lado. Amor Eso al es camarada. verdad. Y lo que hemos vivido y hemos escuchado, el tableteo de las metrallas, de las bombas que caían, y verlo yo, en mi caso particular, el Grigolato, que todavía vive acá en la provincia de Corrientes, y cada vez que lo veo, y él me sigue tratando como si fuera su papá, y yo era el comandante o el capitán que tenía 25 años de edad. Entonces vos, la pregunta que me hiciste hoy, por supuesto que hoy tengo otra visión respecto de lo que puede ser la guerra, porque tengo hijos. Y tengo un hijo que estuvo en la Policía Metropolitana y también fue integrante de la prefectura. Hoy está viviendo en Perú, Agustín se llama, está viviendo con una chica, se enamoraron y la verdad que está pasando momentos muy lindos allá. Dicho sea de paso, Perú Entonces, fue ¿qué uno de los puedo países pensar? que más ayudó a Argentina en Malvinas a nivel político, diplomático y militar. Esto siempre hay que asociar la causa Malvinas con la hermandad argentino-peruana. Así es, cuando vinieron los peruanos acá, cuando se hizo el Congreso Internacional este que yo te dije, donde actuó, la prefectura tuvimos mucho que ver porque se hizo en el Círculo de Suboficiales, donde se pudo conseguir ese espacio. Me tocó decir algunas palabras como integrante y ser el jefe del departamento de prefectura de los veteranos de guerra, y lo primero que hice fue nombrar a los 10 pilotos, que en este momento por supuesto no me acuerdo, que trajeron de forma camuflada y escondida los aviones Mirage para que vinieran a formar parte de la actuación aérea de la República Argentina, y eran chilenos, y que hace poco fueron condecorados. Pero más vale que estamos tremendamente agradecidos con los peruanos. También hay que recordar el apoyo importante que nos dio Panamá, Venezuela con el presidente Herrera Camping, Cuba con Fidel Castro. A nivel diplomático él decía que no estaba a favor del proceso militar, pero sí de la causa Malvinas. Esto es una actitud loable del comandante Castro. Gaddafi, el líder libio, y también otros países y otros... los brasileños también. Sí. Los brasileños también colaboraron. Sí, No podemos, otros nacionales, no podemos, recordemos que también los bolivianos se podemos. ofrecieron para ir a combatir, los que vivían sobre todo en zonas cercanas a Bolivia, en zonas de frontera, en Salta, Jujuy. Esto también es importante saber que muchos bolivianos de bien se inscribieron para participar y defender a nuestra patria en Malvinas. También lo hicieron los paraguayos, pero no así nuestros vecinos, Los chilenos. los chilenos. Así es. Nosotros tenemos acá un cuentista que todos lo deben de conocer, que se llama don Luis Landricina. Él es el padrino de los veteranos de guerra de la prefectura y estamos luchando para que la gesta de Malvinas sea conocida en los colegios y en las escuelas secundarias
como de manera extracurricular pero obligatoria, y que la historia la cuenten hoy los veteranos que aún estamos con vida, para que después no se cambie la historia. Hay que aprovechar el testimonio histórico que ustedes fielmente representan. Y en eso estamos, es decir, tratamos de llegar a las máximas autoridades, como en el caso del ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, para que se empiecen con las academias institucionales, prefectura y gendarmería por un lado, y después de las tres fuerzas armadas, por otro. Osvaldo, lo que hay que siempre recordar de la gendarmería, ¿cómo? Que esto no es solamente un hecho histórico, es una causa nacional que está abierta, es una causa vigente, porque muchos por ahí quieren ver a Malvinas como un hecho del pasado, es un hecho del presente también, porque tenemos que recuperar la soberanía plena, es una causa que está abierta. Recordemos que un país como Panamá recuperó la soberanía en el Canal de Panamá porque hubo un patriota como Torrijos que firmó los acuerdos Torrijos-Carter, y luego de un tiempo se recuperó la soberanía plena. Por eso yo estoy muy contento con los bolivianos que están ahora concientizados de la salida soberana al mar, y esto es un logro que hizo el presidente Evo Morales. Concientizó al pueblo, como Torrijos concientizó a los panameños que debían tener la soberanía plena en el Canal de Panamá, salvando las distancias. Ojalá que hoy Victoria Villarroel, hija de veteranos, nuestra vicepresidente, sea la malvinizadora, porque lamentablemente parece que el presidente Milei es bastante ambiguo y sobre todo dijo una barbaridad que fue muy condenada por los patriotas, por los veteranos de guerra, que era su admiración a Margaret Thatcher. Hay que decir las cosas como son. Por suerte, Victoria Villarroel es una mujer bien formada, bien instruida, que ojalá pueda ser la abanderada de la causa Malvinas, cuando parece que el presidente no lo es. En ese caso, yo creo que habría que ver también el contexto que se pueden decir las cosas. En mi caso, yo cuando terminó la guerra nunca la entendía. Es decir, nosotros, desde el punto de vista cultural, nuestra fuerza no está preparada para combatir. Al contrario, es una fuerza que fuimos destinados para cumplir las tareas de búsqueda y de rescate y cumplir tareas netamente soberanas, como es el control, la seguridad de la navegación, entrada y salida de buques. Sí. Pero cuando volví, después de muchos años, fui a la facultad y cursé la carrera, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Entonces ahí, hoy las cosas las veo y las tomo con toda la calma y la serenidad necesaria, porque los países siempre se van a manejar sobre la base de intereses. Así es. Yo no puedo entender, o nadie puede llegar a entender, que Japón y Estados Unidos sean aliados a nivel internacional y uno de los más importantes aliados que tiene Estados Unidos después de que le ha tirado 2 bombas atómicas matando 300.000 personas. Pero de la misma manera, si tenemos que pensar de parte de los chilenos, porque ellos tienen ese arraigo o ese acercamiento tan profundo con los ingleses. De hecho se dice, y escuché yo relatos de un general de un general chileno de la TAN que decía que ellos mismos informaban todo lo que los argentinos hacían, informaban hasta los movimientos y despliegue de los aviones. Incluso Margaret Thatcher, que es admirada por el presidente Milei, reconoció que fue muy importante la ayuda del general Pinochet durante Malvinas. Sí, y también hubo un general, que no me acuerdo el apellido, donde él dijo claramente, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Lo dijo en alusión directa a la Argentina. Por el temor que ellos tenían aparentemente que si la República Argentina ganaba una guerra que era utópica, porque nosotros, por ejemplo, yo he leído un poco la historia y el libro Los 100 días escrito por el almirante Woodward, que el 13 de junio él escribe en su diario personal diciendo que todas sus embarcaciones estaban, algunas muy averiadas, y todavía dice, en el final, si los argentinos supieran cómo estamos, con solo soplarnos nos caeríamos. Y al día siguiente la Argentina
y Gran Bretaña entra en un acuerdo y se firma, en realidad nunca se firmó el cese el fuego. Pero fuimos, en mi caso particular, vinieron los ingleses, ingresaron al barco, nosotros destruimos el barco, para después ser tomado prisionero. Y fue interrogado por la inteligencia inglesa también. Siempre con buenos tratos, es decir, no puedo decir absolutamente nada, porque los ingleses, a pesar de todo, después, con el tiempo, uno se da cuenta que las cosas se pueden mejorar. Y sobre todo entender, aquellos que entendimos y que estuvimos en una guerra, sabemos que es dolorosa y sabemos que hay que evitarla. Y para eso estarían las relaciones interpersonales, que tienen muchísimo que ver. De hecho, te quería comentar... Como se dice, la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Así, esa es la definición clara de uno de los más grandes estrategas. Del arte de la guerra, Sun Tzu. Así es. Del arte de la guerra de Sun Tzu hace 2.500 años. Entonces, te quería comentar que acá se logró unir a 10 veteranos argentinos y 10 veteranos ingleses, pero no lo hizo la política. Lo hizo ese grupo laico que se llama la Fe del Centurión, que fue la que recogió la Virgen de Luján, que estaba en poder de los ingleses. Fueron a buscar a Roma y se las entregó el Papa. Y acá en la charla que tuvimos nosotros con los ingleses, hicimos un retiro de 3 días en un convento cerca de la Basílica de Luján, para después finalizar con una gran misa en la Basílica de Luján. También habíamos ido a la iglesia anglicana. Por supuesto que detrás de todo esto siempre habían hombres, ex soldados o ex combatientes, que querían boicotear ese acto, cosa que no se logró, porque la política no fue quien logró unirnos. Y de ahí salieron 2 documentos, uno redactado por los familiares y otro por los veteranos que participamos, los 10 ingleses y los 10 argentinos. Y siempre dijimos, ¿no? Algunas guerras van a existir, pero hay que tratar de tener un acercamiento. Y que después las guerras, cada vez que pasa el tiempo, van a ser más impersonales. ¿Por qué? Porque se están utilizando ya drones o robots y ese tipo de cosas. Para finalizar después diciendo que por conocer la guerra queremos la paz. Así es. Y es un pensamiento totalmente universal entre ambas fuerzas. Y ese respeto que tenemos, yo lo vi reflejado allá por el año 2009, cuando un hombre de apellido Griffiths, inglés, que fue uno de los que tomó el guardacostas, entró a mi camarote, se llevó mis jinetas, se llevó una gorra y en el año 2009 me los devolvió. Eso hoy está en el Museo de Prefectura en Tigre. Yo he dado en guarda para que se conozca y nosotros le hemos dado algo a ellos también, a él en particular, y que cada vez que ellos pueden conmemorar el tema de Malvinas, usan esos distintivos de nuestra fuerza. Entonces, por eso te digo, si yo no tengo rencor por ningún inglés, no lo puedo tener, no me permito, mi concepción cristiana no me permite eso, no odiar a nadie, al contrario, sí respetar, porque ellos me respetaron. Jamás tuve ningún vejamen por parte de los ingleses. Pero no debemos olvidar que Inglaterra fue el país agresor y el agredido, el invadido fue Argentina. Lamentablemente nuestra política exterior y en los últimos tiempos, y esto acá voy a hablar desde el punto de vista profesional, sí, siempre se encaró como una política internacional, no como una política de defensa. Entonces la política internacional era tratar de subyugar a los ingleses. ¿Pero por qué? Porque económicamente también a la Argentina le puede convenir. El gran problema acá es que si no se adopta una política de defensa y no se le ocasione gastos a los ingleses que están hoy haciendo no sé qué, no sé si están entrenando en las Islas Malvinas, vamos a seguir siempre en esa posición. Yo he tenido la oportunidad de ser capitán de un guardacostas
y cada vez que me tocaba o teníamos que ir a hacer un patrullaje al límite de las 200 millas, me metía en la zona de exclusión, decretada unilateralmente por los ingleses. A la media hora tenía un helicóptero que me estaba sobrevolando. Ese era un gasto que estábamos ocasionando. Entonces de ahí, por supuesto, seguíamos nosotros con otro trabajo, salíamos de esa zona de exclusión, pero por lo menos una alerta estábamos ocasionando. Y entonces nosotros, si no tenemos una política de defensa, si no tenemos algún instrumento importante, vamos a seguir esta tira de afloje por el resto de los tiempos. Y lo importante acá es tratar de que la gesta se conozca. Los actos heroicos se conocen. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que son los hombres que están enterrados hoy en Malvinas, en nuestro territorio. Y si vos hablas con la mamá de alguno de los chicos que están muertos y están enterrados, ellos dicen, ¿por qué voy a traerlo? Ellos están enterrados en mi territorio, en nuestro territorio. Y eso es muy loable por parte de las madres, porque hoy yo que soy papá tengo otro pensamiento. No se me ocurriría que mi hijo fuera a la guerra, y si le toca ir porque él eligió un arma que tenga que actuar en consecuencia, tendríamos que aceptar, por supuesto, y como te digo, el pensamiento de las mamás que ya están grandes, que están muy grandes, sigue siendo el mismo. Hay algunas que tienen la ilusión de esperar a sus hijos, otras no. Entonces, lo más importante de todo esto es que tenemos nuestra sangre derramada, como dice Aldo Rico, y que son los verdaderos héroes, aquellos que están esperando que esas tierras sean devueltas a sus legítimos dueños, que somos nosotros los argentinos, Juan. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ojalá que siempre se pueda hablar de la causa Malvinas, no solo en Argentina, sino en nuestra región, ya que muchos países fueron solidarios con nosotros. Muy amable. Un abrazo, Juan, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos en la hermosa Bolivia. Siempre cuando hablo de Malvinas, de mi experiencia al entrevistarlo, digo que me sorprende la emoción. Y hoy se te vio visiblemente emocionado. Te sentimos emocionado y esto es bueno. Habla del sentimiento por la patria que tienen. Ojalá haya más argentinos como tú que amen a la patria. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Saludos ahí a todos en Bolivia. Será hasta el próximo viernes con el segmento internacional de las noticias de mañana. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana.